Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Pues Coquicot Cucle Achalar, miembros de este paraje Chirramos, que tienen que cumplir un aniversario más, los hermanos de Emanuel. Los hermanos de Emanuel del paraje, levanten la mano, ¿quiénes son los del paraje? Bueno, un fuerte aplauso a los hermanos que hoy se han esmerado sin duda para celebrar un aniversario más. Bien, queridos hermanos, quiero meditar nada más dos aspectos que nos presentan la liturgia del día de hoy. Primero, empezando con la primera lectura. Quintachihue, hermanos. Hascaraj Dios. Dios carraj la unidad o la división. La unidad o la división. Dios carraj que estemos unidos. Quintachihue kamik. La unidad política no hay. ¿Hay unidad religiosa? Tampoco. Y normalmente, fíjense bien, así como está esta sociedad, nos presenta la Biblia la realidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿cuántas tribus tenía el pueblo de Israel? 12 tribus. Sin embargo, hace unos días atrás hemos visto la división política. Jeroboam agarra 11 tribus y Roboam solo se queda con una tribu. Hay división política, pero les unía todavía el aspecto religioso, a pesar que estaban divididos políticamente, pero estaban unidos religiosamente. Entonces todas las tribus subían todavía a Jerusalén. Pero entonces hoy escuchamos cómo Jeroboam, para destruir la unidad, ¿qué es lo que hace? Dice, ya no hay que subir a Jerusalén. Mejor yo voy a construir templos aquí, voy a poner dioses en todos los lugares y ahí pueden subir. Pero ya no hay que subir a Jerusalén. Dice aquí la palabra de Dios que hemos escuchado, ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes Israel a tu Dios, el que te sacó de Egipto y colocó uno de los becerros en Betel. Viene la división religiosa, cómo se presenta y se da un Dios falso a la gente. Se presenta algo, se construye un templo, se establece un Dios falso para que la gente no suba a adorar al verdadero Dios en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que Jeroboam pecó mucho y no cambió su mala conducta y por eso fue destruido. Queridos hermanos, la división no es de Dios. Especialmente aquí presenta, ya estaba la división política, pero la división religiosa cómo destruye. Y por eso, hermanos, tenemos que luchar continuamente a que estemos unidos. Aquí somos diferentes parajes, celebramos nuestras actividades, pero nunca olvidemos la eclesialidad, es decir, buscar siempre la unidad con la iglesia, esa iglesia que ha dejado Cristo. Porque podemos enojar, porque hay una dificultad, hay problemas y podemos empezar a buscar por afuera otras soluciones a nuestros problemas. Entonces empezamos ya de repente, ya allá en Chirramos ya hicieron otra iglesia, se dicen católicos chirramenses independientes. Esto ya no se puede. Entonces, por eso, hermanos, Dios quiere la unidad o la división y hay que buscar siempre la unidad.
Hay que buscar siempre la unidad. ¿Con quién? Con la iglesia que Cristo ha fundado. Con eso, hay que buscar la unidad donde Cristo ha dejado todos los medios de salvación. ¿Y cuáles son esos medios de salvación, queridos hermanos? ¿Cuáles son esos medios de salvación que Cristo ha dejado en la iglesia? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Los sacramentos. Y precisamente se habla de esa división, de esa iglesia que comienza con Jeroboam, pero en el Evangelio se nos habla cómo el Señor alimenta al pueblo. Y de hecho el Evangelio que hemos escuchado hoy presenta precisamente desde ya cómo Cristo comienza a alimentar a su pueblo con los sacramentos. Se repite mucho. ¿Cuántos sacramentos tenemos en la iglesia? ¿Cuántos? Y fíjense bien, ¿cuántos panes tenían? ¿Cuántos canastos de panes sobró? 7. Dios da en abundancia los medios de salvación, pero lo deja ¿en dónde? Dentro de su iglesia. Y en nuestra iglesia, hermanos, tenemos estos 7 sacramentos. Hermanos, ¿cuáles son los 7 sacramentos? El bautismo, primera comunión o la Eucaristía. Antes de la Eucaristía, ¿qué hay? Reconciliación, muy bien, ¿qué más? Confirmación, muy bien, hermano. Matrimonio, ¿qué más? Unción de los enfermos, y falta uno. Dice el hermano, ahí está, padre, ahí está, orden sacerdotal, muy bien, ahí está. Estos 7 sacramentos son medio de salvación que Cristo ha dejado en su iglesia. Por eso el Señor va y dice, me da lástima a esta gente, ya llevan 3 días conmigo, si les envío así, se van a desmayar, no van a poder en el camino. Por eso hay que darles de comer, y establece y deja en su iglesia los 7 sacramentos. Queridos hermanos, sin los sacramentos que tenemos en la iglesia católica, no podemos llegar a la vida eterna. No podemos. Hermanos, las gracias que Dios ha dejado en la iglesia católica a través de los sacramentos son grandes. Dios ve nuestra limitación. Dios nos ama tanto que ve que no podemos. Por eso nos deja muchos medios. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos bautizados, ¿sí o no? Y eso es una bendición, ¿sí o no? Es una dicha ser hijo de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Pero también, hermanos, pecamos, ¿sí o no? ¿Y ustedes se confiesan? Yo sí me confieso, y me confieso continuamente. Levanten la mano los que llevan 1 año de no confesarse. Sin vergüenza, levanta la mano. Yo sé que llevan muchos aquí más de 1 año sin confesarse. Hay que confesarnos, hay que reconciliarnos con Dios. Créame que se malacostumbra uno viviendo en el pecado, Entonces uno ya no se da cuenta. Uno se malacostumbra y ya no quiere acercarse, ya le da igual venir a misa, pero no comulgar. Voy a misa, sí, pero no comulgas. Y ya te da igual venir a misa y no comulgar. Dios te ha dejado estos medios para que no desmayes en el camino. Dios te ha dejado estos medios para que llegues a la vida eterna, y lo deja en abundancia. Por eso hoy nos dice la palabra que Él ve esta gente, tiene lástima de ellos. Dice, ya llevan unos días conmigo, pero es necesario darles algo más que pueda ayudarles. Y nos deja esta simbología de los sacramentos dentro de la iglesia.
7 panes, 7 canastos, representa precisamente estos 7 sacramentos que tenemos dentro de nuestra iglesia. Que el Señor pues nos ayude, queridos hermanos, que cada vez que tengamos este evento, y eso hay que pedirle mucho a Dios, y a mí me gustaría no solo venir en la misa, sino que realmente los que vengan aquí a este evento, Padre, ojalá que los encargados después piensen: Padre, queremos que comulgue nuestra gente, no solo que vayan a comer así nada más, sino que comulguen. Padre, venga una hora, 2 horas antes para confesar. Claro que venimos a confesar. Se confiesa la gente y participa de la misa y ya bien comulgado. Porque hay algunos que dicen que no me dio tiempo de confesar, Padre, y así le pasa el año y no se confiesa. Entonces, yo pienso que los sacramentos que Dios nos ha dejado, yo creo que hay disponibilidad de parte de los sacerdotes, de algunos, ¿verdad? No de todos, ¿verdad? Pero si se hace con tiempo y se programa, yo creo que se puede hacer las cosas de manera adecuada. Pidamos pues al Señor que, uno, nunca nos dividamos de la iglesia fundada por Cristo. 2, que valoremos los medios de salvación, que son los sacramentos que Cristo ha dejado en su iglesia. Que así sea.